Entonces se cortó, entonces estamos transmitiendo nuevamente. Entonces, ¿hay alguna pregunta? A ver si las personas que nos están viendo tienen preguntas. Pues es una pregunta. Cultivar la música o la pintura son un impedimento para eliminar el deseo sensual. Bueno, en realidad la pregunta no está bien hecha, ¿no? O sea, cultivar la música o la pintura son un impedimento. Sí, bueno, ok. Ah, pues si uno practica el Dhamma, eh, es posible quizás cultivar la música y la pintura y no tener deseo sensual, pero si uno no conoce el Dhamma y no practica el Dhamma, son un impedimento. ¿Cómo? Que si uno practica el Dhamma, quizás cultivar la música y la pintura, uno pueda, digamos, tratar de trabajar con mentes sanas. Pero si uno no conoce el Dhamma y no practica el Dhamma, seguramente cuando uno cultiva la música y la pintura, uno está generando impedimentos, como el deseo sensual. Qué mal que está esto, ¿eh? Bueno, cuando hay adhesión a ese deseo sensual, ¿esa adhesión es algo pasado? Ya, el deseo sensual, uno se puede apegar también al deseo sensual, no solamente al objeto que genera el deseo sensual, sino también el deseo sensual puede ser objeto, ¿no?, del apego. Entonces, en ese caso, uno tiene adhesión. Y cuando uno tiene adhesión al deseo sensual, el deseo sensual es pasado. ¿Incorrecta consideración es lo mismo que concepción errónea? Incorrecta consideración es concepción errónea. Correcto. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta aquí entre las personas que nos están viendo? ¿Nos puede ampliar sobre las características de las realidades últimas? Porque las realidades últimas se dice de que hay ciertos artificios definitorios que nosotros utilizamos para poder hablar y explicar sobre las realidades últimas. El primer es lo que se denomina en Pali Lakkhana, que es la característica. Cada una de las realidades últimas tiene una característica propia, peculiar, que no es compartible con otras realidades últimas. Se dice que las realidades últimas tienen una característica individual que es única de la realidad última en particular y tienen una característica universal que es común a todas las otras realidades últimas condicionadas, que son la impermanencia, la insatisfactoriedad y la insubstancialidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de características de las realidades últimas, hablamos de la característica propia, que es algo que la define a esa realidad como diferente que otras realidades, ¿no? Pero
Además, esa realidad última tiene una característica universal, que es la impermanencia que comparte con todas las demás, la insatisfactoriedad y la impersonalidad. La segunda, el segundo artificio definitorio es lo que se denomina la función. Hay que estudiar Abhidhamma para esto. Y la tercera es la manifestación. Entonces, con esas cosas nosotros podemos hablar y explicar las realidades últimas. ¿La conciencia puede recordar vidas anteriores? Sí, ya no digo más nada. ¿Qué pasa con las personas que no alcanzan la iluminación? ¿Nacen incesantemente? Sí. O sea que estoy breve hoy. Aquí tengo una pregunta aquí. ¿Podría explicar el asunto de la percepción de la luz para evitar el sopor y la somnolencia? Sí, o sea que la percepción de la luz es visualizar, no sé, algo brillante, como por ejemplo el sol, la luna, una lámpara. Entonces eso es la percepción de la luz. O incluso si uno está meditando con los ojos cerrados, abrir los ojos y mirar a una luz. Eso es la percepción de la luz, ¿no? O sea, ¿de qué ese método de la percepción de la luz uno lo puede hacer cuando estás practicando? ¿No? Ah, ya. ¿De qué manera la buena amistad y buenas conversaciones evitan el sopor y la somnolencia? Pues la buena amistad en este caso es alguien que no tiene tanto sopor y somnolencia. No, o sea, de que normalmente las personas practican, ¿no? Tienen esfuerzo, ¿no? O sea, normalmente la buena amistad eh, no solamente aconseja, sino también practica. Ah, y las conversaciones son sobre cosas con relación al esfuerzo, con relación a, a cómo no tener sopor y somnolencia, ¿no? Porque en realidad, ¿qué son las cosas de que fomentan el sopor y la somnolencia? El letargo, la falta de, ¿no? El aburrimiento, el desgano, el desinterés, ¿no? Son estados mentales, ¿no? O sea, que a uno no le llama la atención nada, no quiere hacer nada. Entonces, esas son condiciones para que uno tenga sopor y somnolencia, ¿no? Ah, entonces, entonces, ¿cómo era la pregunta? Las buenas conversaciones. Ya, o sea, que hablar sobre cosas con relación a eliminar el sopor y la somnolencia. Hay otros métodos. Mañana cuando estemos meditando, les voy a explicar otros métodos para el sopor y la somnolencia. Felipe Morales, ya nos está viendo. ¿Hay algún estado de iluminación en el que se radica? Ya, el sopor y la somnolencia se radica en el cuarto estado de iluminación. O sea, de que solamente cuando uno es un arahant ya no tiene sopor y somnolencia, ¿no? O sea, de que no está fácil eso, ¿no? Ya, se pregunta aquí. ¿Los laicos siempre pudieron acceder a la Abhidhamma como nosotros aquí? Si hubo un giro, ¿cuándo y cómo comenzó? Pues todos los acentos están aquí, ¿eh? Muy buena ortografía. No sé quién escribió esto, pero normalmente uno no. Eh, no, en realidad no. Eh, el Abhidhamma es algo que siempre ha sido el dominio de los monjes, ah, y solamente de algunos monjes. De hecho, en la tradición Theravada, en la actualidad, en el único país donde se estudia asiduamente la Abhidhamma es en Myanmar, ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, a otros países, Theravadas como Tailandia o Camboya o Laos o Sri Lanka, eh,
ya no se cultiva el estudio de la Abhidhamma como se hacía antes. Entonces, en el único lugar donde se estudia la Abhidhamma así, pero con rigor y todo lo demás, es en Myanmar, ¿no? Y en Myanmar hay personas laicas que también estudian en la Abhidhamma. No muchas, pero hay personas. El Abhidhamma es la tercera canasta de la enseñanza del Buda, que trata sobre todo la cuestión de la mente y el funcionamiento de la mente y la materia, ¿no? Ahora, ahora en este mundo moderno, con toda la cuestión de la tecnología, y entonces hay más posibilidad de que las personas laicas pueden estudiar Abhidhamma. Y de hecho hay cada vez más, no muchas, pero hay cada vez más gente, ¿no? que, que se acerca al estudio de la Abhidhamma. El Abhidhamma no es algo fácil de acceder, ¿no? Pero, ah, o sea, de que, pues yo no sé si hay un giro, porque la Abhidhamma a nivel monástico prácticamente se estudia en Myanmar solamente ahora. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? De la expansión. De la expansión del estudio. Lo que pasa es de que, entonces, entonces se han traducido libros de la Abhidhamma, se han escrito más libros de Abhidhamma, entonces, sobre todo en inglés, entonces hay mayor cantidad de personas que tienen acceso a la Abhidhamma y el venerable Siddhananda era un experto en Abhidhamma y entonces cuando él fue a Estados Unidos y vivió allá, entonces él tuvo la oportunidad de dar muchas clases de Abhidhamma, cursos de Abhidhamma. Entonces, bueno, y hubo mucha gente que estudió con él, ¿no? Entonces, bueno, pero son poca la gente así, eh, estadísticamente hablando, o sea, que sabe de Abhidhamma. Ya, pero es muy importante. Sí, a ver, en voz alta. A ver, venga por aquí. Sí, Me parece que ayer o antier mencionó que hay quienes dicen que la Vidama no lo enseñó el Buda. sí. ¿Cuál es el origen de la Vidama entonces? ¿Y de qué Pues, época es? pues en realidad, bueno, la pregunta es que hay gente que dice de que el Abhidhamma no fue enseñado por el Buda. E incluso hay monjes que dicen, o sea, que en la tradición Theravada que no es necesario el Abhidhamma. No obstante es la tercera canasta. No voy a entrar en controversia. Pero, eh, pero de acuerdo con la tradición Theravada, el Abhidhamma fue enseñado por el Buda, ¿no? Y el Abhidhamma fue registrado junto con el resto de las enseñanzas en el primer concilio budista, 3 meses después de la muerte del Buda. Entonces la tradición Theravada sostiene eso, ¿no? Pero después vinieron los estudiosos de budismo en Occidente y gente que estudió Pali en Occidente y expertos en Pali y todo eso. Entonces ya esta gente laica empezó a escribir cosas diciendo de que la Abhidhamma no podía ser la palabra del Buda. Entonces entre los argumentos que se utilizan para decir de que el Buda no enseñó la Abhidhamma es de que parte de las cosas que están en la Abhidhamma eh, están tomadas o vienen de los discursos, ¿no? Eh, entonces, ahora, yo a esas personas que dicen que la Abhidhamma no enseñó, que no fue enseñado por el Buda, simplemente les hago una pregunta. Si el Abhidhamma no fue enseñado por el Buda, ¿quién escribió el séptimo libro de la Abhidhamma? Que es el Patana, sobre la condicionalidad, ¿no? Porque el séptimo libro de la Abhidhamma es lo más profundo de todas las enseñanzas del Buda. Y no hay absolutamente nada en los suttas o en los discursos sobre ese libro.
O sea, de que eso no viene de los discursos. Y eso no solamente es lo más profundo de todo lo que hay, sino que es fundamental para poder entender todo lo que está en otras partes, ¿no? Entonces yo a esas personas simplemente le hago esa pregunta y bueno, nadie nadie me ha dado una respuesta con relación a eso. Entonces, entonces yo, basándome en esos, me adhiero a la posición de la tradición Theravada de que la Abhidhamma fue enseñado por el Buda, ¿no? Ah, entonces, bueno, nadie todavía me ha respondido eso, ¿no? Ahora, es cierto, hay categorías de las realidades últimas que están en los discursos. O sea, porque en realidad la Abhidhamma no es algo descolgado de la realidad. O sea, la Abhidhamma es parte de todo un sistema de lo que enseñó el Buda. O sea, entonces por eso hay muchas cosas de lo que están en los discursos que están en el primer libro de la Abhidhamma. Bueno, es muy complicado leerlo. ¿Qué cosa? La Abhidhamma. Sí, claro. Entonces, ¿de qué forma acompaña la Abhidhamma al practicante o cómo abordarlo para... Ok, el Abhidhamma es fundamental para poder entender correctamente lo que el Buda enseñó en los discursos. O sea, de que si nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos este discurso de los grandes fundamentos de la atención, no recurrimos a las explicaciones del comentario basadas en el Abhidhamma. Yo, por ejemplo, todas estas cosas que yo les expliqué sobre lo que es cuando se dice que está presente el deseo sensual, ¿no? Que el deseo sensual no puede coexistir con la atención porque son estados completamente dispares. Eso son cosas tomadas de la Abhidhamma, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos el Abhidhamma, nosotros no vamos a entender ni siquiera este discurso, que es el fundamento de la práctica, ¿no? Pero no obstante hay gente que se empeña e insiste, ¿no?, de que la Abhidhamma no es importante, que los comentarios no son importantes. Pero yo le digo otra cosa. Yo no he encontrado a nadie que haya estudiado los comentarios y que conozca Pali que diga que los comentarios y la Abhidhamma no son importantes. Normalmente la gente que desacredita la tradición de los comentarios es gente que en realidad no ha leído los comentarios, que no sabe Pali, ¿no? Entonces, y eso crea mucha confusión, porque cuando una persona quiere aprender las enseñanzas, normalmente uno se apoya en alguien, ¿no?, que aparentemente sabe más que uno. Es así, ¿no? Y si esa persona que aparentemente sabe más que uno le está dando información incorrecta, entonces en realidad o sea, no lo está guiando correctamente. Eso no es un buen amigo, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Aunque la persona, normalmente eso no es por una mala intención, sino que es por ignorancia normalmente, ¿no? Entonces, por eso, o sea, el venerable Silananda solía decir de que antes de desacreditar el Abhidhamma en los comentarios, que por favor, o sea, estudien el Abhidhamma en los comentarios, ¿no? Porque normalmente la gente que desacredita eso eh, no tiene un conocimiento profundo de eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que basarnos en esas personas, ¿no?, que realmente han estudiado y tienen un conocimiento profundo, ¿no? ¿No? Y también, o sea, tener una mente abierta con relación a cómo estudiamos estas cosas. O sea, eso también es parte, ¿no?, de lo que el Buda dijo, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, o sea, bueno, está bien, uno no está de acuerdo con algo que nosotros estamos enseñando. Bueno, ok, discutámoslo, hablemoslo, ¿no? Tratamos de elucidarlo de acuerdo con la enseñanza, pero no asumir una postura dogmática, ¿no?, en el sentido de que no tenemos que rechazar esto porque está en el comentario o porque esto viene de la Abhidhamma, ¿no? Ok. A ver, aquí hay alguna pregunta. Ah, si la conciencia siendo parte de los agregados, al igual que las sensaciones, el cuerpo, etcétera, son damas, sí. Ok, que la conciencia es un dama, o sea, ¿no? La sensación es un dama, la percepción es un dama, las formaciones mentales son damas. ¿Se recuerdan lo que les dije al comienzo de la clase? De que el Buda utiliza distinta terminología,
¿no? Entonces, cuando uno estudia, por ejemplo, el primer libro de Abhidhamma, entonces uno va a familiarizarse con esta terminología y con las realidades últimas a las cuales estos términos se refieren. Entonces, por ejemplo, la sensación es un Dhamma, la conciencia es un Dhamma, es una realidad última, ¿no? La percepción es un Dhamma. ¿Por qué se separan los Dhammas como un fundamento por separado? Ok, eso lo dijimos en la primera clase, de que se dice de que el Buda enseña 4 fundamentos porque de acuerdo con las proclividades, no sé si se dice así, de acuerdo con las capacidades de sus oyentes, ¿no? De acuerdo, entonces por eso el Buda se dice de que, no sé, de acuerdo a los temperamentos, eh, entonces, entonces para la persona de temperamento sensual es la contemplación del cuerpo. Para una persona de temperamento, no sé, inteligente es la contemplación de la conciencia. Entonces, como hay distintos tipos de temperamentos, como hay distintos tipos de impurezas mentales, entonces por esa razón se enseña 4 fundamentos de la atención y se enseña, digamos, de esta manera. Pero nosotros tenemos que entender de que en la contemplación de los Dhammas se incluye prácticamente todo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las 4 nobles verdades, está todo incluido ahí. No hay nada que exista en el universo, se dice, que está fuera de las 4 nobles verdades. Y es una sección de la contemplación de los Dhammas. Entonces, ¿por qué se enseña eso y las otras si ya en la contemplación de las 4 nobles verdades están todos los Dhammas incluidos? ¿No? ¿Por qué? Porque para una persona es más fácil contemplar con relación a las 4 verdades y a otra es mucho más fácil contemplar con relación a los 5 impedimentos. Entonces, por esa razón se explica de esta manera, ¿no? Pero permítame terminar esto. ¿Cuánto tiempo sugiere cambiar de posición durante la meditación para evitar el sopor y la somnolencia? Pues dependiendo, ¿no? Ahora, si uno está meditando solo, ese método de cambiar de postura está bien. Entonces uno puede hacer meditación caminando y normalmente hacer caminar así, ¿cómo se dice? Rápido, ¿no? Yendo y viniendo. Eh, y después, no sé, a lo mejor practicar así 10 minutos y regresar a sentarse. Ah, entonces, caminar rápido, eso sería, ¿no? Si uno está practicando solo. A ver, pero no, tiene que venir aquí o escribir, porque, ¿no? O sea que, no. Sankara, volición. ¿Por qué se usa este término y traducción para el agregado de las formaciones? No, en realidad, Sankara, atención, atención. Cuando nosotros hablamos del agregado de las formaciones, nosotros ahí estamos incluyendo 50 diferentes factores mentales. El término Pali Sankara hay que tener cuidado porque puede tener muchos significados diferentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hacemos el cántico de la mañana, que todas las formaciones son impermanentes o que todos los fenómenos condicionados, no sé, Sabé Sankara Nichati, todos los fenómenos condicionados son impermanentes, ¿no? Entonces eso es un significado de Sankara. Pero Sankara, cuando hablamos del agregado, ese es otro significado diferente. O sea, de que hay relación con la intención, sí. En el agregado de las formaciones mentales hay un factor mental que se llama en Pali Chetana, que es la volición, ¿no? ¿Cuándo se explican las cosas que conducen al abandono de los 5 impedimentos? Aprender con... Es porque se tiene que comprender. A ver si me puede... Cuando se explican las cosas que conducen al abandono de los 5 impedimentos, aprender con... Aprender, claro, aprender significa tomar el signo, ¿no? Significa
En realidad aprender significa practicar esa práctica en particular, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como normalmente uno toma el signo, entonces si uno practica, por ejemplo, las 32 partes del cuerpo, entonces uno ya visualiza la parte en su mente, ¿no? Entonces por eso se dice aprender el signo. Significa traer el signo a la mente. ¿Esa es la pregunta? ¿Qué seres tienen conciencia? Pues todos. Si la conciencia cesa cuando muere el cuerpo físico, ¿por qué está condicionada? Si la conciencia cesa cuando muere el cuerpo físico, porque está condicionada y no es la misma cuando se vuelve a nacer, ¿cómo aplica la ley del karma? Estudiar Abhidhamma. O sea, estas preguntas, o sea, pero le puedo explicar así. O sea, de que la conciencia se dice de que depende de la materia, ¿no? En particular de ciertas propiedades materiales. Entonces, mientras esas propiedades materiales sobre las cuales depende la conciencia estén en buenas condiciones, la conciencia va a poder existir en ese cuerpo. Pero cuando las bases o las propiedades materiales sobre las cuales depende la conciencia les pasa cualquier cosa, ¿no? Entonces, esas propiedades materiales no pueden continuar dándole soporte a la conciencia. Entonces, cuando esas bases materiales no pueden continuar dándole soporte a la conciencia no puede continuar en ese cuerpo. Entonces se dice de que cesa la conciencia en el momento de la muerte. Pero esa conciencia, ¿no? Al cesar, da la oportunidad para que una nueva conciencia surja en otra existencia, porque hay condiciones de distintos tipos. Bueno, estudiar Abhidhamma, hay que estudiar Abhidhamma, ¿no? ¿Cómo dice? El seguidor de Buda, el budista, en los países orientales, ¿estudio sabe lo que estamos aprendiendo en este retiro? Pues algunas personas, o sea, cada vez hay más gente que practica y estudia. Antes no se practicaba, los laicos no practicaban meditación, prácticamente. Pero a partir de la década de los 50 hubo monjes que popularizaron la práctica de meditación entre los laicos budistas primero. Y después esos monjes se hicieron muy famosos y llevaron la práctica a otros países. El maestro del venerable Sinalanda entre ellos. Entonces, de esa manera la meditación se popularizó en todo el mundo. O sea, de que el hecho de que ahora uno practique meditación es un fenómeno relativamente nuevo en la historia del budismo. ¿No? Si uno considera que el budismo tiene 2600 años, estamos hablando de menos de 100 años. O sea, de que en 100 años, en 2600, ¿qué porcentaje es? El venerable Mahasi Sayadaw. Él fue el gran, digamos, popularizador, el que empezó a enseñar la meditación y abrió centros de meditación en todas partes. ¿No? Y ya después la gente tiene que venir aquí. No. Ahí tiene que venir porque muchas personas practican la meditación. Ya, hay gente que aprende la meditación como una técnica y para obtener beneficios. Y hay mucha gente, o sea, incluso su hijo, Felipe, mañana va a empezar a dar un curso de la meditación esta
para reducción del estrés, ¿no? Con personas recurrentes de depresión, ¿no? Entonces, eso es una de las aplicaciones de la práctica de la meditación. Ya. O sea, la meditación se ha popularizado, no como una práctica así de, como nosotros lo estamos haciendo, a lo mejor de purificación de la mente, sino también una cuestión terapéutica, ¿no? ¿Se pueden eliminar los agregados? Pues, bueno, se pueden eliminar las impurezas mentales, ¿no? Erradicar las impurezas mentales. Entonces, las impurezas mentales son parte del agregado de las formaciones. Entonces, esos agregados, cuando uno alcanza los estados de iluminación correspondientes, no vuelven a surgir más. Pero los demás agregados siguen surgiendo hasta que uno muere. ¿Uno qué? No entiendo la pregunta. Cuando uno... Por ejemplo, el enojo, ¿no? Es parte del agregado de las formaciones. Entonces, si una persona alcanza el tercer estado de iluminación, uno va a erradicar el enojo. Entonces, ese individuo, esa persona no va a volver a tener enojo. Entonces, eso es por ejemplo. ¿Pueden coexistir dos impedimentos en un mismo momento? Sí. Por ejemplo, cuando hay, cuando hay mala voluntad, puede haber también preocupación. Cuando hay mala voluntad, siempre hay agitación. Cuando hay duda, siempre hay agitación. Cuando hay deseo sensual, siempre hay agitación. ¿En qué estado de iluminación se radica el apego? En el cuarto estado de iluminación. A ver. Ok, ya contestaron una pregunta. ¿Pero existe alguna librería? No. Están buscando un libro. No. Entonces no hay más preguntas. ¿Alguna otra pregunta aquí? Sí. Pase, pase. ¿Qué pasa cuando el deseo, puede existir el deseo de no sufrir? Es un deseo, ¿no? Entonces, ¿eso en qué entra? ¿En el deseo sensual, en el apego o en cuál de los agregados? Es el primer impedimento. O sea, no importa. Ahora, el deseo de no sufrir, a ver, expliquemos un poco más eso para entender la situación. Bueno, es que uno puede estar practicando, o sea, realizar la práctica para dejar de sufrir. Correcto. Está uno deseando. Ya. No sufrir. Pero eso es un concepto. Ajá. ¿No? El deseo existe en el momento en que está presente en la mente, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando está presente en la mente, nosotros decimos que hay deseo, ¿no? Pero uno dice, bueno, yo practico porque yo quiero purificar mi mente, ¿no? Pero atención, bueno, yo estoy practicando, pero no tengo deseo de purificar mi mente. En el momento en que eso surge en mi mente, yo voy a tener ese estado. O sea, que es importante distinguir entre el concepto, ¿no? Y la realidad última, ¿no? Entonces, no sé si me entiende lo que más o menos. A ver cómo le puedo explicar. ¿Usted fuma? Hace 6 días que no.
usted ya respondió la pregunta, ¿no? Cuando yo le pregunto si usted fuma, ¿no? Usted me está contestando, ahora no está fumando, ¿no? No fuma, ¿no? Pues no. Eso lo tenemos que incorporar en eso, como que usted me decía en San Francisco, ¿no? De los 12 puntos, eso. ¿No? Pero entonces, 6 días que usted dejó, ¿no? 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 Entonces ya no fuma. Tampoco planeo volver a fumar, entonces prácticamente ya no fumo. Ajá, pero entonces, pero suponiendo que usted no hubiera dejado hace 6 días, y si yo le pregunto si usted fuma, ¿cómo me hubiera respondido? Que sí, Pero usted no está fumando ahora, pues no. ¿no? ¿No? Entonces es un poco así, con relación a la pregunta que usted me está haciendo, ¿no? En realidad en este momento usted no está fumando, no tiene una impureza mental, pero, pero va a volver a fumar. O sea, la impureza mental va a volver a surgir, ¿no? Entonces cuando usted está fumando, es como la impureza mental que surge. Entonces cuando uno le pregunta a uno si uno fuma, uno dice sí. Uno no está fumando, porque uno sabe que uno va. Entonces con las impurezas mentales, no es lo mismo. O sea, uno está enojado, uno se enoja. Sí. No, uno no está enojado ahora, pero uno se va a enojar, ¿no? Entonces, con relación a ese deseo, o sea, es lo mismo. O sea, uno no lo tiene siempre. Las impurezas mentales no son inherentes al flujo de la conciencia. O sea, sino que surgen cuando hay condiciones, ¿no? Entonces, cuando hay condiciones, entonces surge el enojo, surge el deseo. Pero no significa que el enojo y el deseo estén siempre con uno. No obstante, vuelven a surgir. Es como si estuvieran siempre con uno. Pero están con uno solamente cuando están presentes en la mente. ¿Está bien? No va a fumar, ¿no? ¿Qué es ser feliz? Para un budista, ¿qué es felicidad? Pues ser feliz es no tener impurezas mentales, básicamente. O sea, entonces, cuando uno no tiene impurezas mentales, uno eh, no tiene ningún tipo de sufrimiento, pero aún así se dice de que existe el sufrimiento, aún cuando uno no tiene impurezas mentales. ¿Por qué? Porque si esta felicidad que uno tiene cuando uno tiene impurezas mentales pudiera continuar para siempre con uno, entonces uno podría decir, bueno, yo soy feliz. Pero esta felicidad es impermanente también. Entonces por eso se dice de que es sufrimiento. La felicidad es sufrimiento, en realidad no sufrimiento como nosotros entendemos el término, es dukkha, como nosotros decimos en Pali, porque la felicidad es impermanente. Entonces cuando la felicidad cesa, se dice de que es dukkha, ¿no? Entonces esa es otra definición de dukkha. La primera no es verdad. Y, y la otra definición es de que es condicionado, surgiendo y cesando, surgiendo y cesando, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en las personas que nos están siguiendo? En los países budistas las personas tienen menos sufrimiento. Pues no sé, esto es difícil responder esto. ¿Qué país budista? No. Pues lo que yo he notado es que hay algunos países budistas que son más prósperos que, por ejemplo, que este país, y hay otros países budistas que son bastante más pobres. Por ejemplo, Japón no es un ejemplo, ¿no? De prosperidad. Eh,
no sé, Myanmar es un ejemplo de un país pobre, pero por ejemplo lo que yo he notado en Myanmar, que es un país que he estado varias veces, es de que la gente no tiene tanta codicia, no tiene tanto apego, ¿no? Y eso, o sea, es algo que es increíble ver, ¿no? O sea, bueno, Alejandro también ha estado ahí, ¿no? Que la gente no tiene, no es muy materialista, ¿no? Y otra cosa es increíble, la gente es muy generosa y tiene muy poco, ¿no? Entonces lo que yo he notado, por ejemplo, de la gente de Myanmar es que la gente tiene una mente bastante pura, ¿no? Desde los niños hasta los grandes, ¿no? Y no obstante es un país que, bueno, ustedes saben, ¿no? O sea, que ha tenido muchos problemas políticos y sociales y gobiernos no muy buenos hasta, ¿no? hasta hace poco atrás, ¿no? Entonces, y aún así la gente, o sea, es sorprendente ver, ¿no? Eh, todas esas cualidades. Y eso yo lo atribuyo a la práctica, ¿no? Eh, de las enseñanzas, ¿no? Pero en otros lados, o sea, en otros países budistas está muy la sociedad de consumo, ¿no? Todo, o sea, eh, muy occidentalizado, ¿no? Entonces la gente tiene más codicia ya, ¿no? Ah, pero también uno ve cosas, por ejemplo, en Bangkok, ¿no? Que también, o sea, el tráfico es un caos, ¿no? Como en la Ciudad de México. Pero la gente no usa el claxon. Eso, o sea, y es increíble, o sea, por ejemplo, es una observación que uno hace, que la gente es muy paciente, o sea, ¿no? Y hay unos atascamientos ahí que ¿no? son así épicos, los atascamientos. ¿No? Sí, pero es difícil responder eso. Cuando llega la iluminación, ¿quién o qué se ilumina? Pues no hay una persona, sino que es una conciencia, la que toma el nirvana como objeto. O sea, de que es un dama condicionado que toma un dama incondicionado. Eso es la iluminación, en términos de realidades últimas. Pero en términos convencionales pueden decir, esta persona se iluminó o no. A ver. Hace poco dijo de que la conciencia, cuando la materia ya no es propia, bueno, ya es así, propia, este, deja esa materia y nace una nueva conciencia. Ya No no es que tiene, nace, no. Hay un nuevo surgir de conciencia. ¿cómo Bueno, es eso? Como un nuevo surgir. La misma lo que conciencia pasa es de que la resurge. conciencia es inmaterial. Y lo inmaterial no se mueve de un lugar a otro. Así es. No se mueve. Lo inmaterial no se mueve. Lo que se mueve es lo material. Lo material, o sea, ocupa espacio. Pero lo inmaterial no funciona de acuerdo con esos principios. Entonces nosotros no podemos decir que la conciencia se mueve o que va a otro lado. ¿No? O sea, bueno, entonces o sea, hay que estudiar la vida. Tiene que venir adelante Amanda. No, Amanda. En relación a lo que dice usted de la gente de Myanmar, hago la reflexión, seguramente es por la práctica, pero también porque muchos años ha permanecido cerrada a Occidente. Sí, Entonces la gente no ha generado. sí, también, o sea, lo que Amanda dice, ¿no? Amanda, ¿no? Que Myanmar, no solamente, la gente de Myanmar es así no solamente por la práctica, sino porque el país ha estado totalmente aislado del resto del mundo. Y eso es cierto, o sea, uno ve la gente cómo se viste, ¿no? Y la gente es, no sé, ¿cómo se dice esto? Es muy orgullosa, digamos, en buen sentido de sus tradiciones y o sea, cómo se viste la gente. La gente se viste, o sea, como se visten ellos, no usan la ropa que la gente de afuera usa, ¿no? Eh, y también tienen, o sea,
una concepción muy alta de su cultura, ¿no? Y eso, o sea, por un lado es bueno, pero por otro lado no sé qué tan bueno es, ¿no? No, o sea, o sea, pero no, o sea, se creen que es el mejor país, ¿no? O sea, en muchas cosas, ¿no? Entonces, ya, Usted dijo que el estado de felicidad es impermanente, ¿verdad? también, Entonces, es una falacia haber declarado a una persona como el hombre más feliz del planeta. correcto. O sea, de que, entonces, lo que ella dice es que la felicidad es impermanente, ¿no? De acuerdo con el Buda. O sea, de que, entonces, por lo tanto, la felicidad es dukkha, es insatisfactoria, ¿no? Porque si fuera permanente, entonces uno puede decir que no. Lo único que es permanente es el nirvana, ¿no? Entonces, declarar a una persona como la persona más feliz del mundo es cuestiones de los más media, de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo? Ya, él no lo dice, seguro, no. Otros se lo atribuyen, ¿no? O sea, es como si hubiera una olimpiada de, ¿no? O sea, de meditación y de retiro, ¿no? Entonces a esta persona lo escogen. ¿Quién es el jurado? No, o sea, no hay que entrar en eso, ¿no? Ya, ya. Aquí tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de atención a la postura caminando con respecto a la clara comprensión al andar? Ok. Ah, en realidad, es lo mismo, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de clara comprensión al andar, nosotros estamos agregando el elemento de el claro discernimiento de que, bueno, no hay nadie que va allí, sino de que es la cuestión ¿no? del movimiento, y también estamos refiriéndonos a, cuando hablamos de clara comprensión al andar, la cuestión esa que dijimos del propósito, de lo apropiado. Entonces, cuando hablamos de clara comprensión al andar, significa de que, bueno, antes de hacer un movimiento, uno debería reflexionar, o sea, si eso eh, tiene un buen propósito, si es el momento oportuno. En cambio, cuando hablamos de la postura de caminar, y simplemente es la observación de eso. Es una buena pregunta esa. ¿Cómo es posible en el mundo de hoy en día practicar la contemplación del cementerio? La repugnancia del cuerpo, como es descrito por el venerable Buddhaghosa, si no es posible encontrar cadáveres muertos. Pues hoy en día es imposible, o no sé, imposible no, pero es muy difícil, ¿no? Practicar eso, ¿no? O sea, uno puede ver estas películas ¿cómo se llama? De serial killers, como ¿no? O sea, hay gente que le fascina eso, ¿no? Pero, así que, ¿es posible captar la señal como es descrita por Buddhaghosa por medio de videos de autopsias? Pues, en realidad cuando uno tiene el signo, uno está viendo en la mente el cadáver, cuando uno tiene el signo. Y en realidad, cuando uno tiene el signo ya puede practicar. Pero normalmente para tener el signo uno tiene que tener un cuerpo real, ¿no? No sé si uno ve un video, si eso será suficiente, me parece que no. Porque eh, hay ciertas cosas de que, ¿no? Que en el video uno no las ve, ¿no? El olor y, ¿no? Eh, ¿Cómo? Sí. No, y aparte que el video no está en tiempo real. No sé, no sé. Sí, no. ¿Es posible captar la señal como es descrito? No. Bueno, a lo mejor alguien puede, pero es difícil. ¿Alguna otra? Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, entonces mañana vamos a continuar con la última
con la última clase de los grandes fundamentos de la atención. Entonces me despido de todas las personas que nos están viendo en línea.